Hola, Perfecto. hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la octava sesión del curso virtual especializado Planeamiento Financiero Empresarial. Tenemos ya en plataforma al expositor licenciado Álvaro Andrés Puente Huertas de Perú, licenciado en gestión empresarial con estudios de posgrado en gestión financiera y gestión de proyectos. Licenciado Álvaro, muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Edu, por tan calidad de bienvenida. Bienvenidos a ya estamos en la octava sesión de este curso virtual especializado en Planeamiento Financiero Empresarial. El día de hoy vamos a culminar con la sesión 4, con el módulo 4, perdón, que vendría a ser presupuesto maestro. Y un poco recapitulando sobre los temas que revisamos en la sesión pasada. Y, a ver, rápidamente voy a pasar a la lámina que explica todos los pasos que nosotros vamos revisando en este módulo de presupuesto maestro. Nosotros siempre empezamos con las ventas, eso ya lo habíamos revisado anteriormente, una que debería estar definido por el precio determinado que nosotros vamos a definir dependiendo de la demanda, dependiendo de la necesidad del mercado, de la tendencia de los consumidores, la percepción del valor que ellos en un momento perciben que están recibiendo respecto al bien o servicio que nosotros estamos brindando y a la cantidad. La cantidad va a estar determinada por el sector dependiendo de la tendencia, dependiendo del punto de madurez del negocio en el cual nosotros nos encontremos. Recordemos que un negocio, una vez que inicia, existe un valle de la muerte, un periodo en el cual posiblemente podamos tener pérdidas, pero una vez que superamos este valle de la muerte, podemos comenzar en toda esta etapa de crecimiento exponencial del mercado hasta entrar en una etapa de maduración y este ciclo se va a ir repitiendo conforme nosotros vayamos innovando dentro de las organizaciones. Bien, entonces una vez que hemos determinado la cantidad y el precio, la cantidad también va a estar definida dependiendo de los clientes, lo podemos dividir dependiendo de los tipos de productos, de las zonas geográficas, de la cantidad de tiendas. Si estamos aperturando una nueva tienda, estaríamos afectando el presupuesto de ventas, lo deberíamos incrementar para el siguiente periodo. Y una vez que tengamos las ventas, pasamos al presupuesto de producción, que es lo que vendría a ser el presupuesto de producción, la cantidad que nosotros deberíamos producir durante el periodo para adicionarlo al inventario inicial y que pueda sostener todo el pronóstico de ventas. Aquí también se estaría definiendo el inventario final, que nosotros lo hemos denominado dentro del ejercicio como stock de seguridad. Y en el ejercicio que nosotros hemos estado revisando durante todas estas sesiones, lo estamos definiendo como un porcentaje de las ventas, ¿sí? Pero va a depender mucho de cada empresa. Puedes tener como empresa un stock mínimo ya predefinido. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero 10.000 unidades como stock de seguridad. En este caso lo estamos trabajando en base a un porcentaje respecto a las ventas. ¿Y para qué me va a servir el stock de seguridad? Para poder sostener las ventas en el caso en que se tengan picos de ventas, picos de demanda, y para que nosotros podamos atender esta demanda va a ser siempre necesario que nosotros tengamos inventario disponible. Es un riesgo no atender la demanda y siempre es importante mantener este equilibrio entre, por un lado, no sobreexcedernos de inventario porque esto incrementa los costos de almacenaje y por el otro lado no quedarnos sin inventario para evitar que estos clientes se vayan a la competencia y a la siguiente vez ellos automáticamente van a pensar, de frente me voy con la competencia que ya me asegura que siempre va a tener stock. Entonces, para evitar eso, siempre trabajamos un stock de seguridad que para nosotros, finalmente, dentro del presupuesto, lo consideramos como un inventario final.
Recordar que siempre, por fórmula básica, tú vas a tener un inventario inicial, le vamos a adicionar lo que nosotros estamos produciendo, la suma de estos dos conceptos vendría a ser todas las unidades que nosotros tenemos disponibles para la venta, vendemos durante el periodo y finalmente llegamos al inventario final. Pasamos a los costos de producción. Una vez que hemos definido cuánto es lo que vamos a producir, debemos determinar cuánto es lo que va a costar producir esa determinada cantidad. Los costos de producción estarían determinados por el material directo o materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Recordemos que los costos indirectos de fabricación tiene una subclasificación que es material indirecto, costo la mano de obra indirecta y los otros costos de fabricación como podrían ser los alquileres, los gastos de agua, los gastos de luz, etc. Cuando determinamos cuáles son los costos de producción, pasamos al presupuesto de compras, ¿sí? Eso es previo a hacer el presupuesto de gastos. No está incluido acá porque acá estamos colocando finalmente todo lo que va a repercutir en el estado de resultados. Las compras no repercuten en un estado de resultados, impactan directamente al efectivo y al balance, ¿sí? Pero ¿cómo es que nosotros definimos las compras? ¿Cómo vendrían a ser la cantidad de insumos que nosotros vamos a requerir comprar para poder sostener todo el presupuesto de producción que hemos determinado para un específico periodo, ¿sí? Pasamos al presupuesto de gastos y una vez que tengamos todas las partidas para poder armar el estado de resultados, iniciamos el presupuesto de estado de resultados y justo en ese punto nos hemos quedado en armar como un rompecabezas los tres grandes estados financieros. Una vez terminamos el presupuesto operativo, comenzamos el presupuesto financiero o cómo es que nosotros vamos a financiar las operaciones que estamos presupuestando. Y ya regresando un poco al ejercicio, justo el ejercicio está dividido en todos los presupuestos que nosotros hemos venido revisando a lo largo de estas sesiones. Iniciamos con un presupuesto de ventas. Recordemos que en este ejercicio en específico nosotros distribuimos las cantidades presupuestadas dependiendo del canal de distribución. Teníamos un canal de distribución minorista, que era la tienda propia, y el canal de distribución mayorista, en el cual nosotros estábamos distribuyendo hacia el norte y al sur del país. Luego teníamos una siguiente clasificación que era el tipo de producto. Teníamos dos, el simple 65 y el compuesto 40. Y una última clasificación, como estábamos haciendo el presupuesto para el primer trimestre del 2021, lo estábamos distribuyendo de forma mensual. Pasamos al presupuesto de producción. Fórmula básica, las ventas, se calcularía la producción, las unidades a producir en base a, en primer lugar, las ventas, luego le adicionamos el stock de seguridad, que vendría a ser el inventario final, que es un porcentaje sobre las ventas, y le vamos a restar el inventario inicial para poder calcular el presupuesto de producción. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta forma? Porque partimos de la fórmula básica, inventario inicial más las cantidades a producir, menos las ventas es igual al inventario final. Esto es la fórmula básica que hemos estado viendo desde la segunda clase. Entonces, de acá es donde partimos que si es que vamos a despejar producción, por lo tanto, el inventario final que está al otro lado de la ecuación se mantiene en su lugar, las ventas que están restando van a pasar a sumarse y finalmente el inventario inicial, como estaba sumando, va a pasar a restarse. Y así es como nosotros establecemos que las ventas más el inventario final menos el inventario inicial da igual a las unidades producidas. Lo siguiente que revisamos fue el presupuesto de producción, de costos de producción, perdón. Una vez que ya teníamos determinado cuál era la cantidad de bienes que nosotros íbamos a producir en un periodo, nosotros debemos valorizarlo a nivel de costos, porque
debemos identificar cuánto es lo que vamos a gastar o registrar respecto a material directo, a mano de obra directa y a los costos indirectos de fabricación. Respecto a los costos de materiales directos, teníamos 6 tipos de insumos. El propio caso ya nos está dando el tipo de unidad y el estándar de eficiencia. Y acá introdujimos un concepto adicional que era el estándar. Teníamos 2 tipos, el estándar de precio y el estándar de eficiencia. ¿Qué vendría a ser el estándar? Los supuestos, las premisas, los lineamientos que nosotros establecíamos como empresa para poder nosotros presupuestar para el siguiente periodo. ¿Sí? Por ejemplo, para un estándar de precio, y esto no solamente aplica para los costos de producción, también van a aplicar para los gastos. El ejemplo más común, el alquiler. Si es que nosotros ya tenemos un contrato de alquiler con un proveedor para las oficinas o para la planta de producción y por contrato ya sabemos que se va a ajustar al nivel de inflación, podemos buscar las variables, las proyecciones macroeconómicas para poder estimar y entender en cuánto estaría incrementando, en cuál vendría a ser la inflación del próximo año de este año, cómo vamos a terminar este año y sobre eso ajustar la tasa de alquiler. Entonces, mi estimación de precio sería la nueva tarifa de alquiler por metro cuadrado, tomando como base 2 conceptos, la tasa de alquiler actual y aplicándole la inflación, el ajuste por inflación. Y así es como tendríamos nuestro estándar de precio. Respecto al estándar de eficiencia, nosotros lo que deberíamos hacer es validar cuánto de insumos nosotros utilizamos en cada uno de nuestros productos. En estos casos, por ejemplo, para el sulfato de amonio nos indica que para producir una unidad, 1 kilo de simple de 65 utilizo 4.6 kilos de sulfato de amonio y para poder producir un 1 kilo de compuesto 40 estoy utilizando únicamente 3.13 kilos. Esto ya se ha definido acá el estándar de eficiencia en base a que lo pudieron haber establecido, cómo fue la eficiencia el año pasado, cómo ha venido mi eficiencia este año, si ha habido una mayor cantidad de mermas, si es que existe mantenimiento dentro de la planta productiva, de esta máquina que me sirve a mí para poder producir y elaborar estos bienes. Y si es que yo estoy estimando que voy a hacer un upgrade, una mejora a mi maquinaria de producción para poder reducir la cantidad de mermas, estaría incrementando la eficiencia, por lo tanto va a cambiar el estándar de eficiencia para el siguiente año. Así es como lo vamos ajustando. Una vez que tengamos determinados los estándares de eficiencia y abajo ya tenemos los estándares de precio, comenzamos a calcular los costos unitarios. Luego, lo mismo vamos a hacer para la mano de obra directa. Tenemos un estándar de eficiencia y un estándar de precio. Si es que, por ejemplo, en algunos países tenemos a nuestros colaboradores con el salario mínimo y el gobierno establece que se va a tener un incremento de la remuneración mínima vital, del salario mínimo, por lo tanto, el estándar de precio también debería ajustarse. Es una de las variables. Y por último, tendríamos los costos indirectos de fabricación. En estos casos, lo que nosotros primero deberíamos determinar es cuántas actividades tenemos para nuestros diferentes tipos o grupos de costos indirectos de fabricación. Si solo tenemos uno, aplicamos el método de la tasa general única para poder asignar nuestros costos indirectos de fabricación a nuestros tipos de negocio, de la forma como nosotros estemos distribuyendo los costos indirectos. En el caso que tuviéramos varias actividades, voy a distribuir a toda mi línea de negocio estos costos indirectos. Dependiendo del número de actividades que tenga, voy a tener un determinado número de tasa de asignación que va a depender de unos determinados drivers. Habíamos definido como drivers a los generadores de costo. Un generador de costo que estamos aplicando acá y es el único son las horas de fabricación. Como solo nos indican que se tiene una sola base de asignación, una sola tasa de asignación para poder calcular, entonces estaríamos aplicando en este caso en específico la tasa general única.
Una vez determinamos todos los costos indirectos, totalizamos, sumarizamos y ya tendríamos determinado nuestros costos de producción. Para el presupuesto de compras, una vez hemos determinado cuál es la cantidad de insumos que nosotros vamos a requerir utilizar, vamos, en ese caso ya podríamos determinar cuál es la cantidad de compras de insumos que nosotros requerimos adquirir para un periodo determinado. En este caso, recuerdo que lo que nos comentaban era que las compras de trimestre se realizan en el primer mes del trimestre, es decir, si estamos definiendo el presupuesto del primer trimestre del 2021, deberíamos adquirir estos insumos o realizar la compra en el mes de enero con 30 días de pago, es decir, esto lo vamos a desembolsar en el mes de febrero. ¿Y cómo es que nosotros lo calculamos? En base a consumo de material directo más su inventario final o esto de seguridad, que se calcula en base a un 12% del consumo en producción, menos el inventario inicial. ¿Cómo es que determinamos esta fórmula? Y acá habíamos hecho un símil entre el inventario de productos terminados y el inventario de insumos o material directo o material primo. Para el caso del inventario de productos terminados, nosotros iniciamos con un inventario inicial de productos terminados y le adicionamos la producción, el presupuesto de producción que ya hemos definido. Le restamos las ventas porque a esta cantidad disponible para la venta, si le restamos las ventas, obtenemos el inventario final de productos terminados. En el caso del inventario de insumos, vamos a tener ciertas analogías. Si arriba teníamos inventario inicial de productos terminados, en el caso de material directo vamos a tener inventario inicial de material directo. Luego, acá vamos a tener producción. En el caso de la materia prima vamos a tener compras. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inventario inicial, ¿cómo incremento la cantidad de insumos que tengo en la empresa? Debo adquirirlos, debo comprarlos. Entonces, al momento de comprarlos, ya tendría la cantidad total de materia prima que tengo disponible para poder consumir y utilizarlos en mi proceso productivo. Le resto el consumo de material directo y obtengo como resultado al final del periodo el inventario final de material directo. Reorganizamos esta misma fórmula, compras de material directo, lo pasamos como el variable que vayamos a despejar y esto va a ser igual a el inventario final de material directo, simplemente lo mantengo ahí porque eso ya está en positivo al otro lado de la ecuación. El consumo de material directo que se está restando va a pasar a sumarse y finalmente el inventario inicial que está sumando va a pasar al otro lado de la ecuación como una resta. Y así es como yo tendría ya definido y la fórmula para poder identificar la cantidad de compras. Y una vez que he identificado la cantidad que voy a comprar de material directo, lo voy a multiplicar por el precio unitario porque eso están cantidades, en litros, en kilos, en unidades, etc. Y esto lo voy a multiplicar por su precio unitario para poder calcular el costo total de las compras que voy a realizar en el mes de enero para el trimestre y que voy a desembolsar en el mes de febrero. Respecto al presupuesto de gastos, esto ya estaba también predeterminado por el propio ejercicio. Sin embargo, habíamos establecido ciertos lineamientos o ciertas recomendaciones al momento de calcular este presupuesto. En el caso del gasto de ventas y en el gasto de administración, bueno, vamos a tener salarios. Los salarios se van a ajustar dependiendo de la estimación, si voy a tener algún tipo de ajuste de salarios de acuerdo al mercado, por una estrategia de retención debería incrementarlo. Si tengo algún proyecto o alguna iniciativa o alguna solicitud de la alta dirección para realizar eficiencias, en un periodo determinado para el siguiente año, entonces voy a ajustar el nivel de sueldos y salarios. En el caso de los alquileres de los locales, que acá se establece en gasto de ventas, y que un tipo de ajuste debería incrementarlo para el siguiente año.
Si voy a adquirir nuevos activos, ya sea para postventa, para distribución, para reparto, para marketing, etcétera, o para simplemente realizar las ventas, o en todo caso estoy adquiriendo activo inmobiliario para mis oficinas administrativas, ese costo de adquisición va en otro presupuesto, que es el presupuesto de inversión. Sin embargo, una vez que se active, una vez que se comience a utilizar el activo, se va a comenzar a depreciar. Y esta depreciación sí la deberíamos registrar y considerar e incrementar por el lado de la depreciación dentro del gasto de ventas y dentro del gasto de administración. Por último, tendríamos los gastos financieros dentro de este presupuesto de gastos. Los gastos financieros van a incluir los intereses de la deuda y los gastos bancarios. ¿Puede ser que tengamos ingresos financieros? Sí, va a depender mucho si es que tenemos tal vez el efectivo o caja invertida que nos genere algún tipo de rentabilidad financiera en un periodo determinado, pero lo que es más recurrente son los gastos financieros. Y acá mismo lo están dividiendo entre los intereses de la deuda, esos son los intereses que se estarían generando por el préstamo que posiblemente tenga la empresa, y los gastos bancarios, que son todos estos otros gastos y comisiones que habíamos comentado en su momento en el módulo de programa de pagos. Pasamos al presupuesto de inversiones y acá colocamos y trasladamos toda la información que nos indicó el caso para poder calcular cuál es el monto que nosotros vamos a desembolsar en el mes de marzo 2021. Nos indicaban que era en el último mes del trimestre, y estos vendrían a ser todos los conceptos de inversión. Eso es desembolso puro y lo deberíamos considerar dentro del presupuesto de efectivo. Cuando nosotros pasamos al presupuesto de estado de ganancias y pérdidas, nosotros iniciamos este presupuesto colocando las ventas. Las ventas ya estaban determinadas, ya lo habíamos calculado durante el proceso del presupuesto de ventas. Sin embargo, para el costo de ventas nos faltaba realizar un cálculo adicional. ¿Cómo es que nosotros lo estábamos calculando, el costo de ventas? Y luego vamos a explicar por qué no es lo mismo que el costo de producción. O mejor lo explicamos de una vez para poder entenderlo. En el caso de la cantidad, si simplemente hablamos de cantidades, nosotros tenemos nuevamente inventario inicial de cantidad de productos terminados, que lo heredó del año pasado, le adiciono la cantidad que estamos produciendo y luego le vamos a restar la cantidad que realmente vendemos en el periodo para poder calcular el inventario final de productos terminados. Por el lado de los costos, si es que yo valorizo este inventario inicial, voy a tener un costo de inventario inicial. Esto corresponde a la cuenta de inventarios del balance general que nosotros tenemos a finalizar el periodo anterior. Ese vendría a ser mi costo de inventario inicial, que es el inventario valorizado. Esta cantidad producida en nivel de costos, una vez que valoricemos esta cantidad producida, vendría a ser el costo de producción. Eso es lo que nosotros estaríamos produciendo en el periodo. Y la cantidad vendida, valorizada, vendría a ser el costo de ventas. Nosotros en el estado de ganancias y pérdidas únicamente debemos colocar en esta línea de costos el valor del inventario que estamos vendiendo, que es diferente al que estamos produciendo. No siempre es lo mismo. Van a haber algunas casuísticas, algunas ocasiones en las cuales las empresas, tal vez aplicando el método just in time, es decir, únicamente produzco lo que estoy vendiendo, van a tener su costo de producción igual a su costo de ventas. ¿Por qué? Porque nunca va a tener inventario inicial ni inventario final. Siempre todo lo que produce en el periodo lo termina vendiendo. ¿Sí? Eso es con la metodología just in time. ¿Qué es lo que normalmente se logra con este modelo? No es un modelo de negocio, es un modelo es una estrategia, es un proceso que se realiza, que se implementa dentro de la compañía para poder reducir los costos de almacenaje.
porque prácticamente siempre vas a tener inventario cero, solo produces lo que exactamente estás vendiendo. Entonces, la cantidad producida valorizada en costos vendría a ser los costos de producción y la cantidad vendida valorizada vendría a ser el costo de ventas.